Y dentro de esta perspectiva es muy importante tomar en consideración algunos elementos básicos y claves del conocimiento. Uno de ellos es que, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero particularmente a mí me ha pasado mucho que a veces los proyectos que uno inicia no están dando el resultado que uno quiere. O posiblemente no, uno inicia una actividad y no alcanza la meta que uno esperó. Déjenme decirles que a la mayoría de personas, creo que el 99.99% de personas les pasa eso a nivel mundial. Dentro de esta perspectiva, es muy importante que tomen en consideración que somos seres humanos, que aprendemos de nuestros errores y construimos nuestro futuro y nuestro presente en base a las decisiones que tomamos. Es por ello que hoy quiero compartirles, iniciar la clase de hoy. Hoy vamos a abordar el tema de la deontología, pero quiero mostrarles un video que habla acerca de la constancia, de la disciplina, de la perseverancia, de la dedicación para salir adelante y alcanzar nuestros objetivos en base a los planes que nos hemos trazado, porque todos tenemos planes, planes académicos, laborales, personales, amorosos, sociales. Independientemente el plan que nosotros tengamos, es muy importante que tomemos en consideración lo que nos aborda este video respecto a la constancia. Hugo afirmaba con entereza: la mayoría de los hombres no carecen de fuerza, sino de constancia. ¿Te has parado a reflexionar alguna vez el significado de esta frase? Hemos sido engañados con la falsa creencia de que la suerte, la genética o el ingenio son factores obligatorios para la consecución de nuestras metas y deseos más profundos. Por sí solos, estos elementos quedan sumergidos en un conjunto vacío que nada refulge ni aporta. Los grandes trabajos son hechos por la perseverancia. Piensa en Marie Curie, Nikola Tesla, Henry Ford, Hedy Lamarr o Alexander Fleming. El primer adjetivo que la sociedad moderna les otorga es genios. Ellos son concebidos como los elegidos, como si hubieran sido tocados por un dios de forma caprichosa y selectiva. Tal calificación me parece, cuanto menos insultante, pues no hace justicia a la verdadera hazaña que ellos desempeñaron, su constancia. Cualquiera que haya leído sus biografías puede dar fe de tal testamento. No quiero que se me malinterprete, sin lugar a dudas, su intelecto destacó de sobremanera, en tanto en cuanto diseñaron esquemas mentales e invenciones absolutamente revolucionarias, pero qué fácil es decir que ellos lograron cambiar el mundo simplemente por haber sido privilegiados intelectuales. No quitemos peso a su fuerza de voluntad y compromiso. Eso es, de lejos, lo más prodigioso de sus personas. ¿Cuáles son los secretos del enganche, la continuidad y la persistencia en batalla? ¿Cuáles son los engranajes para lograr una consistencia feroz como el lobo hambriento? ¿Cuáles son los mecanismos para adueñarse de la conciencia y accionar de lleno? Te voy a desvelar algo que transformará tu percepción para siempre. Una inmensa parte de la población piensa que la transformación viene dada por un golpe de azar, una salvación externa o un milagro divino que les libere de un plumazo de su malestar emocional. Por ende, se quedan pasmados contemplando la llegada de un grandioso evento que les rescate de su miserable y patética vida. Un evento que nunca llega. Nada más lejos de la realidad, ellos no entendieron que son los pequeños cambios los que conducen a los grandes resultados. Me fascina el caso del milagro japonés, ya que es el ejemplo ideal de un modus operandi magistral. Japón consiguió crecer a una media anual del 9% después de la Segunda Guerra Mundial durante 20 años y a un 4% durante los siguientes 10. ¿Cómo es posible que un imperio devastado por una tragedia nuclear consiga resarcirse a tal velocidad hasta convertirse en una de las economías dominantes a nivel global? Eran la víctima perfecta, podían haberse refugiado en la queja. Estados Unidos nos ha robado 100 años de progreso, bienestar y armonía. La nación ha quedado totalmente devastada por los desastres nucleares de Hiroshima y Nagasaki. No disponemos de recursos naturales, bienes de capital ni grandes latifundios. No disponemos de un estado anímico decente tras haber perdido nuestro imperio. Pues nada de eso. Sí, ellos tenían muy claro lo que les faltaba, pero aún más conscientes eran de lo que poseían: conocimiento, determinación y capital humano. Por increíble que pudiera parecer en ese momento, su creencia era que una mentalidad sólida era el ingrediente esencial para conseguirlo todo, aun habiendo partido de la nada más absoluta. En consecuencia, presenciamos uno de los enfoques humanistas más trascendentes, el Kaizen.
La palabra proviene de la unión de dos vocablos, kai, que significa cambio, y zen, que quiere decir bondad. Su esencia implica la implementación de ligeros retoques progresivos y diarios en su modelo de producción para acelerar el auge económico. Se podía mejorar una máquina, se mejoraba un poco cada día. Se podía trabajar más deprisa, se trabajaba un poco más cada día. Se podía cooperar con un compañero, se cooperaba un poco más cada día. La cuestión principal era, ¿cómo puedo hacerlo hoy mejor que ayer? El causante de su titánica evolución fue el espíritu de la mejora constante incremental. De acuerdo, puede que cuestiones la efectividad de dicha metodología. ¿Cómo es posible que modificaciones tan diminutas condujeran a cambios tan bruscos? Una imagen vale más que 1000 palabras. El poder matemático de una función exponencial cuyo valor se multiplica por 1,01 en cada periodo es sobrecogedor. Al principio no parece provocar efecto alguno, pero el impacto se acrecienta conforme se avanza en el tiempo con mayor velocidad. Mientras el resto del mundo se centró en lo visible, ellos se centraron en lo invisible. Entendieron que algo aparentemente inapreciable no es sinónimo de intrascendente. Quien trata de crecer a pasos agigantados desde el inicio no aguantará mucho tiempo en plena fase de crecimiento. En contrapartida, quien trata de crecer a rendimientos de escala crecientes, es decir, poco a poco y cada vez más rápido, se condena a ser un coloso. Es el hecho de continuar lo que nos hace grandes. Si un 1% gradual es capaz de aglutinar un efecto compuesto de tal magnitud, imaginad cuán abismales son las cifras de crecimiento previamente descritas del país nipón. Cada día, los trabajadores tenían como dogma rendir un 1% mejor que el día anterior. Detente por un momento a pensar que esto lo hicieron todos y cada uno de sus habitantes. A veces lo conseguían y otras tantas no del todo. No obstante, a largo plazo, el crecimiento individual y global fue un acontecimiento sin precedentes en la historia de la humanidad. ¿Por qué nosotros no podemos adoptar su estrategia en nuestras vidas? Goethe ya venía advirtiéndolo, un gran sacrificio resulta fácil. Los que resultan difíciles son los continuos pequeños sacrificios. Si el hombre fuera constante por naturaleza, entonces estaríamos hablando de un ser perfecto. ¿Comprendes ahora el potencial de este poderoso principio? No se trata de ser invencible, sino de ser imparable. Todo el mundo cae, pero no todo el mundo se levanta. Y ahora vamos con lo verdaderamente importante, tu historia. Compañero, compañera, te entiendo muy bien. Nada más quieres salir de la delicada situación en la que te encuentras de la forma más rápida posible. Ya no aguantas más. Basta. Piensas que has esperado suficiente y quieres escapar del uniforme tedio que doblega tu serenidad y júbilo. Te digo algo, no desperdicies esa valiosa energía en refugiarte en la cólera, pues vas a necesitarla. Ahora te pido que te quedes conmigo para recuperar la rectitud, la cordura y la paciencia. Tengo buenas y malas noticias para ti. La mala es que de tu situación no vas a salir mañana, ni tampoco pasado. Creo que, en el fondo, ya eras conocedor de este dato. La buena es que, si entiendes y aplicas lo que vas a ver durante los próximos minutos, vas a salir de tu situación con casi toda seguridad. Estamos juntos en esto. ¿Sabes cuál es el problema? Parece muy lógico pensar que a cuantas más cosas renuncie uno en su día a día, antes llegarán los resultados, ¿verdad? Pues esto no es del todo cierto. Una rutina asfixiante, irrealista, agotadora y desmedida es la receta perfecta para hartarse a los pocos días de haber arrancado. Amigos, como economista, solo os puedo advertir de que más no siempre es mejor. No se trata de realizar el esfuerzo máximo, sino el esfuerzo óptimo que nos permita seguir un día más. Para ilustrar mejor esta idea, presta atención al siguiente gráfico. El eje X queda representado por las horas de trabajo diarias, mientras que el eje Y queda representado por la probabilidad de adherencia. Tranquilo, te explico lo que es. A grandes rasgos, cuanto más arriba se sitúe una persona, más posibilidades tendrá de no tirar la toalla. Adherencia significa estar adherido, pegado, cohesionado, unido, conectado al proceso. Por ello, la probabilidad de adherencia se puede entender como la probabilidad de no abandonar, la probabilidad de seguir. Como podéis apreciar, el punto óptimo de trabajo es aquel cuyo grado de sostenibilidad y sujeción es más alto, es decir, aquel que nos asegure que mañana también vamos a trabajar. Por desgracia, la gran mayoría de los seres humanos se encuentran en uno de los dos extremos de la curva cuando quieren implementar un hábito importante, o son totalmente incapaces de tomar acción o bien la ejercen de forma desmesurada e insostenible, lo que provoca que la probabilidad de que sean constantes sea ínfima.
Bien, observemos los dos gráficos en perspectiva. Lo más interesante es que, conforme uno se va pegando a la nueva rutina, su capacidad de trabajo aumenta. En otras palabras, cuanto más acostumbrados estemos al proceso, más posibilidades tenemos de seguir en él. Si el individuo consigue equilibrar el reto con la habilidad, su tolerancia, resistencia y aguante serán cada vez mayores. En consecuencia, el punto singular de la curva se desplaza a la derecha. Ahora, las horas de trabajo diarias que maximizan la probabilidad de adherencia son superiores. Entonces, sabiendo que la clave de la constancia es adherirnos al proceso e ir incrementando gradualmente las horas de trabajo, ¿por qué alteras tu dieta de forma tan radical de un día para otro? ¿Por qué tratas de levantar tanto peso en tu primer día de gimnasio? ¿Por qué devoras un libro como si tu obligación fuera terminarlo hoy? ¿Por qué pretendes expandir tu negocio sin apenas tiempo en el mercado? Anda. Así no se va a ninguna parte. Pues claro que no se va a ninguna parte, en caso de que tu condición básica no sea asegurarte de que mañana también vas a seguir laborando. Estás acabado. ¿Crees que tu mente subconsciente va a abrir las puertas de una conducta que ha catalogado previamente como tortura? Si de verdad quieres convencerla de que mantenga el hábito con vida, tu misión debe ser adoptar la vía del Kaizen, mejora constante incremental. Mejora porque crezco, constante porque crezco cada día, incremental porque crezco cada vez más rápido. Por un lado, hay momentos en los que la pereza nos lastra ante la falsa percepción de que los resultados son demasiado inaccesibles para nosotros. Total, si ni siquiera existe la certeza de que trabajando se consigan las cosas, ¿para qué esforzarme? La vorágine depresiva se apodera del individuo, sucumbiéndolo en un tormento incesante que roba hasta el último fragmento de energía, vigor y empuje. Nada de lo que hago me sale bien. Simplemente forma parte de mi naturaleza. Si lo tuviera tan fácil como ellos, entonces sí merecería la pena intentarlo de nuevo. Estoy harto de la gente obsesionada que nunca ha sido capaz de contentarse. Esto es lo que se conoce como flaqueza, rendirse ante la mínima dificultad. El que empieza de forma demasiado mansa rompe la constancia. Y por otro lado, hay momentos en los que la ambición nos carcome ante la falta de resultados visibles, haciendo que la frustración se magnifique y los nervios estén a flor de piel. La incontrolada vanidad que nos empuja a querer las cosas aquí y ahora es un arma de doble filo. Si esta crece de forma desmesurada, es capaz de absorber a su portador en un mar de preguntas tramposas, injustas y destructivas. ¿Dónde narices están los cambios que me prometiste? Inútil, yo no veo nada. ¿Hasta cuándo piensas estar perdiendo el tiempo con esto? Espabila, hombre. ¿Por qué los demás sí obtienen resultados mientras tú tan solo lo intentas? Esto es lo que se conoce por obstinación, quemarse por exceso de trabajo. El que empieza de forma demasiado intensa también rompe la constancia. Para llegar a la región de adherencia, es decir, esa zona donde uno prosigue con facilidad, fortaleza y compromiso, has de encontrar tu centro. ¿Sabéis cómo se llama el equilibrio perfecto entre la obstinación y la flaqueza? Exacto, tenacidad. Johann Cole advierte de lo siguiente: la tenacidad y la obstinación son dos piedras preciosas, una falsa y otra verdadera. Esto es, se confunden con muchísima facilidad. Por ende, son muy pocos los que dominan el arte de tener la obsesión justa y necesaria para que la falta de resultados no acarree graves consecuencias sobre su mejora continua. Diversas filosofías milenarias ya vislumbraron dicho principio tan ecuánime. El orden y el tiempo son la clave para hacerlo todo y hacerlo bien. Todo viaje de 1000 kilómetros comienza por un solo paso. No es un sprint, sino una carrera de fondo, sin prisa pero sin pausa. Una estrategia que te impida mantener relaciones sociales, cuidar de tu forma física o desarrollar tu espiritualidad es un cóctel explosivo que poco tardará en destruirte por completo. Recuerda, agenda liberada o agenda apretada es igual a agenda muerta. Aúna la disciplina, la dedicación y el esfuerzo con la perspectiva, la paciencia y el agradecimiento, y entonces tendrás la llave de la constancia en tus manos. La línea que separa la ambición sana que proporciona firmeza y dinamismo del afán de protagonismo desmedido que monta en cólera y frustración a su poseedor es extremadamente fina. No obstante, si eres capaz de identificar el punto de máxima probabilidad de adherencia para ajustar tu obsesión regularmente, habrás ganado la partida. Te repetiré algo que ya expliqué en detalle. Para que no produzca quemazón, hay que canalizar la obsesión hacia el proceso y no hacia el resultado. La cuestión vital que necesito plasmar en tu cabeza es que tu foco debe apuntar a la acción, puesto que es esta la manera más sencilla de que uno adquiera constancia pura e incorruptible. Cuando uno se centra en lo que está fuera de su control, deposita su satisfacción en factores externos. Cuando uno ancla su agrado al propio hecho de seguir jugando un día más, no hay quien le pueda arrebatar su felicidad. Y sí, habrá ocasiones en las que, sin perjuicio de haber aplicado las enseñanzas expuestas, las emociones se apoderarán de la voluntad en aras de quebrantar la perseverancia. Pero el que tiene
tiene bien presente por qué hace lo que hace y sobre todo que los sacrificios de hoy conducen a las recompensas del mañana, seguirá. No hay contratiempo, vicisitud ni dificultad capaz de frenarle. Pon la mano en el corazón, amigo. Yo te aseguro que, si tú resistes y persistes hasta que la muerte manifieste lo contrario, lograrás revertir tu coyuntura actual. Hay días en los que uno camina, días en los que uno corre, días en los que uno pasea, días en los que uno se arrastra, días en los que uno vuela, pero que no haya un día en el que tú no sigas hacia adelante. Avanza con paso firme y sé constante. Ok, la constancia es un tema muy importante que muchos de nosotros posiblemente no le ponemos mucha importancia. A tal extremo que solo para darle algunos datos, por ejemplo, se nos presenta que en el ámbito universitario el año más difícil para tener constancia es el primer año y les quiero manifestar por qué. Está comprobado que generalmente después del mes de abril deserta el 30% de estudiantes universitarios, a tal extremo que son datos que hasta cierto punto son alarmantes porque de cada 100 estudiantes, 30 no continúan más o menos en el mes de abril. Lo mismo pasa en el segundo semestre. Básicamente uno llega a un estatus de equilibrio universitario por ahí por el cuarto, quinto semestre, porque generalmente si uno llega a esos semestres va a ser mucho más factible finalizar la carrera que en los primeros años. Obviamente uno a veces piensa que 5 años es demasiado, pero el tiempo pasa volando y lo mismo pasa con los proyectos personales, con los proyectos de vida amorosa. Imagínense ustedes, cuando uno tiene una relación de muchos años, romper esa relación amorosa cuesta, duele y uno lo medita mucho, pero si uno tiene poco tiempo de relación, básicamente no se siente. En ese sentido, la constancia es un tema que nos va a apoyar a salir adelante en todo sentido. En este sentido, hoy vamos a abordar el tema de su texto guía, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la deontología. En esa perspectiva, algunos de ustedes me van a estar acompañando con la lectura. Les voy a pedir favor de que lo hagamos. Vamos a ir de la mano avanzando con algunos aspectos muy importantes respecto a lo que es la deontología y la ética profesional. Hoy los vamos a separar y vamos a ver cuáles son las diferencias, cuáles son las características esenciales. Vamos a abordar un poco el tema de colegios profesionales y el tema de su código de ética del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. ¿Qué es la deontología? La deontología proviene del vocablo griego deon, que significa deber, y logos, que significa tratado o estudio. Por lo tanto, trata de los deberes de cada sujeto tiene consigo y con los demás en sus actuaciones profesionales. Hoy por hoy, en la fecha en la que nosotros nos encontramos, segundo semestre de la carrera de Derecho, ustedes ya mínimamente tendrían que tener conocimiento de lo que es derecho. Si alguien viene y les pregunta qué significa derecho, ustedes ya tendrían que dar una respuesta clara acerca de una definición, porque recuerden que un concepto es la síntesis mental de ideas que tenemos acerca de un tema en particular. Como son científicos del derecho, como son juristas de profesión, es muy importante que sepamos separar cada definición y aglutinarla de una mejor manera en nuestro actuar. En términos generales, se le considera la deontología como una rama de la filosofía que reflexiona acerca del origen, la naturaleza y el fin del deber. Un código deontológico sirve para reglamentar de manera sistemática, estricta y ordenada los deberes de los miembros de una profesión. Hace un par de semanas, ustedes finalmente realizaron una tarea que era la transcripción de su código deontológico llamado Código de Ética del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Muy pocas hojas, la verdad. Algunos de ustedes me estaban diciendo, mire, son demasiadas hojas, pero si se percataron, por ejemplo, el Código de Ética del Colegio de Psicólogos tiene más de 200 páginas. Entonces, en proporción, nuestro código es bastante pequeño, bastante sistemático, por así decirlo, y al final se establecen postulados, se establecen deberes, se establecen reglamentos de tipo administrativo que el profesional de las ciencias jurídicas tiene que cumplir sí o sí, dentro de la perspectiva que ustedes tienen dos profesiones y un grado académico. Además de ello, podemos hablar un poco acerca de lo que son los colegios profesionales. En sí, ¿qué son los colegios profesionales, estimados amigos? Un colegio profesional son entidades que se encargan de reglamentar acerca del proceder correcto y adecuado de cada uno de sus agremiados.
La reglamentación exige que sus miembros tengan un estricto cumplimiento de sus preceptos. Caso contrario, el mismo código prevé algunas sanciones en particular. Esta imagen que ustedes observan acá es una imagen del edificio de colegios profesionales donde ustedes se van a ir a colegiar. Este edificio de colegios profesionales está en la Colonia del Maestro, en la 0 calle 15-46, allá después del famoso columpio de Vista Hermosa, donde es bastante curioso porque uno entra y básicamente el edificio está sobre un barranco y entran ustedes sobre el 10º nivel. Ustedes van a llegar acá. Aquí ustedes pueden observar que lo que ven en pantalla, esto es una pasarela, básicamente, que une la conexión del, vamos a ver si no estoy mal, octavo, noveno, creo que es el noveno nivel en donde están acá. Noveno o 10º nivel y comienzan ustedes en orden descendente a bajar. Como se van a colegiar en el colegio de abogados, bajarían al 7º nivel y 8º nivel respectivamente, que es el donde está el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. ¿Qué beneficios tiene estar colegiado? Pues básicamente el mayor beneficio es que según la ley de colegiación profesional obligatoria, todo profesional tiene que estar colegiado para poder ejercer la profesión. Caso contrario, aunque tengan su título de la universidad y no estén colegiados y juramentados en la Corte Suprema de Justicia, si ejercen la profesión van a ser sujetos a una sanción. Puede ser una sanción económica o una sanción de tipo administrativo, que al final puede ser la inhabilitación especial para ejercer la profesión durante un tiempo determinado. En este sentido, en este nivel, en los dos últimos niveles, hay un banco y también está la Asamblea de Colegios Profesionales, que es el máximo órgano de colegios profesionales. En el segundo nivel de este colegio está el Consejo de la Enseñanza Privada Superior. Yo sé que muchos de ustedes tal vez no tengan noción de ello porque uno piensa que, por ejemplo, el Ministerio de Educación es el que fiscaliza las universidades y eso no es así. El Ministerio de Educación se encarga de la organización, estructura y fiscalización de los grados inferiores académicos, hasta diversificado. Pero en el caso de las universidades, es la institución denominada Consejo de la Enseñanza Privada Superior. En ese sentido, es muy importante que ustedes sepan esto porque al final es un parteaguas de conocimiento donde esta institución, pues al final, si ustedes nos vamos al buscador, ustedes pueden colocar www.ceps.edu.gt. Esta es la página oficial, perdón, del Consejo de la Enseñanza Privada Superior. En esta página ustedes van a encontrar las universidades legalmente autorizadas por el Consejo de la Enseñanza Privada Superior. Aquí está Universidad Regional de Guatemala. Ustedes pueden verla acá en este apartado, porque fue la última en ser aprobada por el Consejo de la Enseñanza Privada Superior, más Universidad de San Carlos de Guatemala, que es la única universidad pública del país. Y es un dato bastante curioso porque a nivel centroamericano, solo por ponerles un ejemplo, países como El Salvador, como Panamá, como Costa Rica, tienen varias universidades públicas gratuitas y tienen más de 30, 40 universidades privadas. Acá en Guatemala únicamente hay 14 universidades privadas, más la Universidad de San Carlos, para hacer un total de 15 universidades privadas. En este sentido, este tema es muy importante porque según la ley de colegiación profesional, ustedes, si estudian en cualesquiera de estas universidades, tienen el derecho para ejercer una profesión de manera liberal en Guatemala. No sé si se han percatado en algunas ocasiones que están algunas universidades que son extranjeras a nivel internacional dicen, estudia con nosotros, acredítate con nosotros, estudia un MBA, una licenciatura. Y el problema de estas universidades es que al final sí les van a dar un título, pero ustedes no van a poder ejercer en el país de manera liberal, puesto que no cumple con el requisito de la ley de colegiación profesional obligatoria. Hay una salvedad. Esa salvedad es el proceso de incorporación que establece la Universidad de San Carlos de Guatemala por ley. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero para poner un claro ejemplo, ustedes se dieron cuenta que con el tema de CICIG,
vinieron un par de profesionales juristas, principalmente colombianos, a ser fiscales del Ministerio Público. Ellos fueron abogados graduados en Colombia, pero han tenido que pasar un proceso de incorporación, es decir, incorporarse a la ley de colegiación profesional mediante el requisito establecido, y para ello han tenido que realizar un trámite en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Básicamente estudian un tiempo, se realizan los exámenes respectivos para poderse graduar y ya pueden ejercer la profesión. De hecho, el carnet de colegiado es de color diferente. El del abogado es de color dorado, el de otras profesiones que están en el colegio de abogados es de color plateado, y el de estos profesionales incorporados es de color rosado. Es un color diferente porque son incorporados al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Es muy importante conocer estos aspectos porque al final es como que están las reglas del juego para poder básicamente tener un conocimiento del fundamento. ¿Cuál es el fundamento legal de la creación del Consejo de la Enseñanza Privada Superior? Respecto a ello, tenemos que ver la Constitución Política. Vamos a ir al artículo 85 de la Constitución. Esto es muy importante si en algún momento les quieren vedar el ejercicio profesional de la casa de estudios en la cual estudian. Vean acá, universidades privadas. A las universidades privadas, que son instituciones independientes, muy importante el nombre independiente, les corresponde organizar, desarrollar la educación superior privada de la nación con el fin de contribuir a la formación profesional, a la investigación científica, a la difusión de la cultura, al estudio y solución de problemas nacionales. Desde que sea autorizado el funcionamiento de una universidad privada, tendrá personalidad jurídica y libertad para crear sus facultades e institutos, desarrollar actividades académicas y docentes, así como para el desenvolvimiento de sus planes y programas académicos. En el caso de su alma mater, que es la Universidad Regional de Guatemala, pues, si ustedes quieren anotarlo por ahí, fue autorizada el 4 de septiembre del año 2014 y empezó formalmente actividades académicas en el año 2016. Lo curioso de Regional es que es la universidad que más crecimiento ha tenido respecto a sus predecesoras, es la universidad más joven, pero la fortaleza de sus programas académicos y la confianza que ustedes han dado como estudiantes han dado un espaldarazo muy importante a través de sus postulados y diario académico para que sea una opción muy importante a nivel nacional, a tal extremo de que ya se ha sobrepasado la cantidad de estudiantes, por ejemplo, de una universidad, por así decirlo, por ejemplo, la Universidad de Internaciones, que tiene muchos años ya de funcionamiento. Regional ya tiene más estudiantes, se está alcanzando ya el tema de estudiantes de Da Vinci, y la proyección de aquí a mediano plazo es que más o menos en 5 años hayan más de 30,000 estudiantes en la Universidad Regional de Guatemala, poco más. En ese sentido, es muy importante esta vertiente. También otro de los aspectos muy importantes que tiene que ver con la colación de lo que les estaba indicando de la importancia de estudiar en una universidad legalmente autorizada en Guatemala es el reconocimiento de los grados, títulos, diplomas e incorporaciones. Dice acá, solo serán reconocidos en universidades legalmente autorizadas y organizadas para funcionar en el país, salvo lo dispuesto por tratados internacionales. La Universidad de San Carlos de Guatemala, vean, es la única facultada para resolver la incorporación de profesionales egresados de universidades extranjeras y para fijar los requisitos previos que al efecto hayan de llenarse, así como para reconocer títulos, diplomas de carácter universitario amparados por tratados internacionales. Aquí viene otra característica respecto a las universidades centroamericanas. Los títulos otorgados por universidades centroamericanas tendrán plena validez en Guatemala al lograrse, y esto aquí es la unificación básica de los planes de estudio, no podrán dictarse disposiciones legales que otorguen privilegios en perjuicio de quienes ejercen una profesión con título o que hayan sido autorizados legalmente para ejercerla. En el caso de las universidades centroamericanas, sí se puede hacer el proceso de equiparación de cursos con universidades privadas. En este sentido, otro de los aspectos muy importantes de contenidos en la Constitución son el artículo 88 y 89, otorgamiento de grados, títulos y diplomas. Solamente las universidades legalmente autorizadas podrán
otorgar y expedir títulos y diplomas de graduación a nivel superior. Pero, ¿qué pasa con la ley de colegiación profesional? Esto recuérdenlo porque no creo que se las vayan a decir en el resto de la carrera. Existe una ley de colegiación profesional. Esta ley de colegiación profesional indica que ustedes tienen, después de su acto de graduación, 6 meses para poderse colegiar en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. En este sentido, el colegio no les exige que ustedes tengan el título para poderse colegiar, únicamente les exige que tengan sus actas de graduación de los exámenes público, privado y de tesis con sus respectivas copias de 10 tesis en su momento, ahora creo que son únicamente 2, para poderse colegiar. Esto es muy importante porque ¿qué pasa después del sexto mes de graduarse? Después del sexto mes de graduarse, ustedes van a tener una multa mensual hasta el equivalente de 1,000 quetzales si no se logran colegiar. Cuando se vayan a iniciar su proceso de colegiación, les van a pedir cierta documentación en el Colegio de Abogados, documentación que incluye, por ejemplo, antecedentes penales, antecedentes policíacos, declaración jurada, también les van a pedir sus certificados de graduación, las actas de graduación, para poderse colegiar y poder realizar el proceso de colegiación de manera virtual o presencial en su momento dentro de esta institución que es el Colegio de Abogados y Notarios. Aquí ustedes salen del paraguas de regional, entran al paraguas del colegio, porque básicamente el colegio les va a facultar un montón de funciones. Respecto a las universidades privadas, yo no sé si ustedes se han preguntado por qué únicamente existen 14 universidades legalmente autorizadas en el país. La respuesta es bastante sencilla. El proceso está normado en ley, es un proceso que hasta cierto punto es un proceso burocrático que no le conviene a las universidades actuales. La creación de nuevas universidades está formado por algunos integrantes. Quiero comentarles que, por ejemplo, su formación está integrada por 2 integrantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 2 delegados de universidades privadas y un delegado electo por el presidente de los colegios profesionales que no ejerza cargo alguno en ninguna universidad. ¿Cuál es el contexto histórico de esto? Hay un proceso de iniciativa de varias universidades, pero imagínense en un pastel donde ya hay 15 universidades, si ingresa otra, el pastel se tiende a repartir. Y a tal extremo, muchas instituciones privadas, principalmente las más antiguas, han estado en contra del surgimiento de nuevas universidades. En el caso de regional, los 2 delegados de San Carlos votaron a favor, más el delegado de colegios profesionales, y en ese sentido surgió el nacimiento de la Universidad Regional de Guatemala. Actualmente hay un par de universidades que están en veremos si se las van a autorizar. Hay una universidad, creo que se llama Universidad Maya de Guatemala, que ya estuvo haciendo un par de publicaciones, que cabe decir que esto les puede traer efectos legales porque todavía no están reconocidos por el Consejo de la Enseñanza Privada Superior, no ha salido su mandato, pero ya están queriendo actuar como una universidad. También está el tema de una universidad que se llama Universidad Internacional de Guatemala, que todavía está en veremos. El rector propuesto es un conferencista nuestro, ustedes lo han visto, es el doctor Marco Antonio Sagastume Gemel. Más adelante se los voy a mostrar en una fotografía mediante la presentación, porque también fue presidente del Colegio de Abogados de Guatemala, y son más o menos en ese sentido las universidades que están pendientes. En los próximos años posiblemente surjan 1 o 2 universidades poco a poco, pero a la fecha las que están legalmente autorizadas son las que acabamos de ver en la presentación. Más adelante también les voy a mostrar la contraparte del edificio de colegios profesionales, una fotografía tomada desde el primer nivel, para que ustedes vayan tomándose una idea de cuándo vayan a colegiarse en ese evento tan trascendental para mejorar el aspecto académico de su vida personal. Vamos a ver las diferencias entre la ética profesional y la deontología. Diferencias del lado izquierdo. De esto sería diferencias desde el aspecto de la ética profesional, del lado derecho de la deontología. Vamos a preguntarle a un par de amigos ahí que me vayan apoyando con la lectura. Irma Barrios, ¿me puede apoyar con la presentación, por favor? Con gusto, Rick. Gracias. Diferencias entre la ética profesional y la deontología.
1. Cumplimiento. El cumplimiento de los valores éticos corresponde al sujeto de su intimidad. El castigo sería dado por la propia ciencia del saber hecho mal. No existe sanción externa. No existen mecanismos institucionalizados de amenaza o coacción para que los preceptos éticos sean interiorizados por el sujeto. Las normas deontológicas sí son de cumplimiento obligatorio y universal. Todos los agremiados de un colegio deben respetarlas. Su cumplimiento genera sanciones externas. Muchas gracias, Irma. Dentro de esta perspectiva, ustedes tienen que saber que la ética profesional es una rama de la filosofía que al final estudia desde una perspectiva holística o muy amplia el panorama de los valores que tiene que tener una persona. Pero el aspecto deontológico, ustedes ya lo manejan un poco más, lo vamos a ver al final del curso, respecto a los postulados que están establecidos en el Código de Ética del Colegio de Abogados. En ese sentido, la deontología ya aplica la norma del deber ser, mientras que la ética profesional aplica la esencia del modo de ser, modo de actuar, modo de reflexionar. En cambio, la deontología se tiene que cumplir. Cuando alguien le dice usted debe, es una obligación, ¿verdad? No le está diciendo es una opción u otra. Pero cuando alguien le dice usted puede, ya le está dejando pie para escoger si puede o no realizar una conducta que se le está imponiendo. Esta es la primera diferencia. Vamos a ver la segunda, la diferencia de la concreción. Vamos a preguntarle, por favor, a David Ramazzini si me puede apoyar con la lectura. Perdón, tenía problemas ahí con mi micrófono. Claro que sí, las normas éticas son genéricas, especulativas y abstractas. Las deontológicas se refieren a problemas y realidades concretas para el profesional, donde se regula la forma directa y efectiva del acatamiento de las disposiciones o regulaciones ético-profesionales, pues su incumplimiento se encuentra inmerso dentro del ámbito de sanciones disciplinarias que podrían provocar, en el más grave de los casos, la separación temporal en el ejercicio profesional de aquellos agremiados que han incumplido estas normas de. Muchas gracias, David. En ese sentido, es muy importante la concreción porque al final, al ser genéricas, son abstractas, es decir, ustedes la responsabilidad, el decoro, la pulcritud, la eficiencia son de manera personal, pero en el aspecto deontológico ya están acatadas a tal extremo que está establecido en su código de ética profesional, lo vamos a ver más adelante, la probidad, el secreto profesional, la lealtad para con el cliente, porque su sanción va a repercutirse en una inhabilitación que puede ser de tipo temporal o también de tipo económico. Vamos a ver la colectividad. Esta colectividad vamos a pedirle por favor a Natalie Salazar si me puede apoyar con la lectura. Colectividad. Las normas éticas se dirigen a la conciencia individual. Surgen de la vida social y a partir de consensos intersubjetivos, pero la observancia de su aplicación en personalísima. Las normas deontológicas son de carácter colectivo, pues regulan lo aprobado para todos los miembros de una profesión. Muchas gracias, Natalie. Vean, allá en edificios de colegios profesionales, en zona 15 únicamente está la junta directiva del Colegio de Abogados y están algunos órganos administrativos. En zona 10, casual a la vuelta del Camino Real, a la par del Hotel Billmore, está la unidad académica del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. En el segundo nivel está el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. En ese sentido, es muy importante que ustedes periódicamente actualicen sus datos en el colegio cuando se vayan a colegiar, porque generalmente, y esto pasa a diario, lastimosamente nos hemos dado cuenta de que a veces el profesional que más abusa de su profesión es el abogado. En ese sentido, hay quienes que le piden a sus clientes determinada cantidad de dinero y luego desaparecen. Literalmente desaparecen, se aprovechan del desconocimiento o de la poca expertise de las personas o de la pena ajena que están pasando, cobran una cantidad y se van. Es muy importante esto porque en el Tribunal de Honor es el órgano de dirección que va a ver el tema conductual del profesional
de las ciencias jurídicas y sociales, básicamente tiene una oficina, es un poco grande, es una pared de cristal, que al final, si ustedes no tienen actualizados sus datos, ellos van a notificar a través de los estrados del Tribunal de Honor. Esta palabra estrados básicamente es colocar la denuncia, las hojas de denuncia con un papel y los van a pegar ahí y básicamente se tiene por notificado al profesional de que hay una denuncia en su contra. ¿Cuáles son los principales casos en los cuales ustedes tienen que tener cuidado para que no se vean afectados? Si vean, desde el aspecto administrativo, ¿qué tipos de sanciones hay? Una inhabilitación especial por un tiempo determinado, una inhabilitación absoluta para ya no ejercer la profesión o también acciones de tipo económico. Generalmente cuando ustedes cobren honorarios, cumplan con el proceso, a tal extremo que si ustedes no llegan a una audiencia en el cual un cliente les ha requerido y les ha pagado, imagínense, al cliente se le puede declarar en rebeldía y puede perder un caso. Es la trascendencia de la profesión tan importantísima que ustedes tienen que tener cuidado mucho en ese sentido. También es muy común, como ustedes tienen dos profesiones y un grado académico, tienen la profesión de abogado y de notario. El notario es una segunda profesión que de hecho solo en Guatemala se otorga. Otros países estudian el grado de notario para ejercerlo, pero el notario es un funcionario que le da fe pública a todos los documentos que realiza. Tengan mucho cuidado, estimados amigos, porque como son profesiones separadas, al final ustedes van a tener su protocolo. Son hojas especiales de protocolo que son similares a las de papel español, pero obviamente con características de seguridad muy importante. A veces uno trata de quedar bien con sus amigos abogados, notarios, y uno le dice, mira, yo no estoy ejerciendo el notariado, ¿me puedes regalar unas 5 hojas de papel de protocolo? Pero esas 5 hojas pueden representar la falsificación de una escritura, de un testamento, y ha pasado hace muchos años. Las personas cuando fallecían no tenían testamento. No sé si les pasó. O la primera pregunta, ¿en su familia alguien tenía testamento? Yo les voy a asegurar que la mayoría de sus papás, de sus abuelos no tienen testamento. En ese sentido, las malas prácticas anteriores, porque es algo ilegal, lo que hacían era buscar a un notario, le pagaban cierta cantidad de dinero, el notario mal hecho participaba en esto y la persona cuando fallecía colocaban la huella en el testamento y eso básicamente era una transgresión desde cualquier punto de vista. Se estaba alterando un documento, caíamos en una falsedad ideológica, falsedad material, pero se hacía a tal extremo de que es muy importante que ustedes en todo momento, si tienen sus hojas de papel especial y sellado para protocolo, que sean únicamente de ustedes, no las estén prestando porque ustedes no saben las actuaciones con las que sus amigos lo puedan realizar. ¿Por qué esto puede pasar? Vean pues, el ejercicio del notariado es una profesión que ustedes año con año van a tener su índice, van a llenar su índice, van a llenar también estos avisos que van a enviar al Archivo General de Protocolos para que no los inhabiliten. La mayoría de abogados nunca ejercen el notariado. Por ejemplo, yo no lo ejerzo. Yo no lo ejerzo, pero si en dado caso lo quisiera ejercer, tendría que activar en ese sentido la inhabilitación que tenemos por no cumplir con los requisitos mínimos, que al final son sencillos, pero hay quienes que, por ejemplo, no cartulan. No cartular significa no escriturar en su protocolo durante un tiempo determinado y ustedes se van a dar cuenta que muchos notarios no lo hacen y ahí es donde recurren a esas malas prácticas. En ese sentido, es muy importante que tomen en consideración que estas normas deontológicas ustedes ya las conocen, ya las escribieron, las van a aprender en el transcurso de la carrera, pero no pueden alegar ignorancia de la misma para caer en descrédito de las mismas. Vamos a ver también que existe la característica de diferenciación de tipo profesional. Las normas éticas se establecen para cualquier persona. En cambio, las normas deontológicas son exclusivas para las diferentes profesiones. Yo les compartí a ustedes diversos códigos de ética, ustedes se percataron. Les compartí el de ciencias económicas, les compartí el de humanidades, el del criminalista, aunque ese es de carácter universal porque los criminalistas se colegian a la fecha en el Colegio de Abogados y también les compartí el del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. En ese sentido, cada colegio profesional tiene su propia reglamentación y por ende su acatamiento de manera efectiva. Yo aún no decido
Si esta presentación la voy a utilizar en el examen final, pero es muy importante, porque aquí podemos encontrar un resumen de las diferencias de lo que es la ética profesional con la deontología. Imagínense ustedes que aquí ustedes pueden diferenciar que, por ejemplo, en la ética profesional, su raíz etimológica viene de la palabra ethos, que significa modo de ser, y en ese sentido vemos que en la deontología viene de la palabra deon, que significa debe ser. Aquí encontramos la primera característica. Otra de las diferencias es que la ética profesional es no normativa, es decir, no está normada, no contiene sanciones de tipo escrito, pero en los códigos deontológicos sí existen sanciones. Las sanciones que yo les he manifestado a la fecha, sanciones de inhabilitación especial, inhabilitación absoluta, también el tema de cauciones económicas. Aquí también vemos que la ética profesional es únicamente aplicada a la particularidad, mientras que el código deontológico fue aprobado por una asamblea, ustedes pueden verlo en su código de ética, fue aprobada por el Tribunal de Honor del Colegio Profesional. La ética profesional, otra de sus diferencias es que una está dirigida a profesionales en general y la otra a los profesionales en específico. También vemos su amplitud en su formulación y aquí vemos mínimos exigibles a los profesionales. En este sentido, en el desarrollo del Código de Ética del Colegio de Abogados, vemos que inicia con los postulados, con las responsabilidades hacia la profesión, las responsabilidades hacia los demás colegas. También vemos un apartado que ahonda la parte de la responsabilidad desde el punto de vista de la deontología y está bien desarrollado nuestro código de ética. También acá, una que es la ética profesional, propone motivaciones, le da sentido a las cosas y la otra exige actuaciones y ciertos grados de comportamiento. Esta tabla es muy importante porque aquí están básicamente las diferencias entre ambas ramas, tanto la ética profesional como la deontología. Pero ¿qué pasa con los códigos deontológicos? En este sentido, los códigos deontológicos, estos incluyen las diferentes normas que pueden encontrarse en los diversos textos legales y por lo tanto tienen una consecuencia de obligación de tipo jurídico. También estas constituyen algo más vinculante y sancionador desde un punto de vista externo que las normas morales y menos que el derecho. En este sentido, esta imagen es de hace algunos años, es más o menos de hace 4 años. Estaba formada por todos los presidentes de los colegios profesionales que en ese tiempo estaban. No he encontrado una foto más reciente, pero me gustó mucho para que ustedes la puedan ver. Posiblemente ya lo sepan, pero algunos no. Ustedes observan que existen diversos colores de bandera, ¿verdad? En este sentido, cada color de bandera está representada hacia un colegio profesional en particular. El anaranjado hacia el Colegio de Ciencias Económicas, por ahí viene el celeste de Humanidades, también el de Arquitectos, el color amarillo, el de Agrónomos, color verde, y quiero mostrarles algo muy curioso, algo muy curioso. Quiero que vean miren, Colegio de Contadores Públicos y Auditores y Colegio de Ciencias Económicas. ¿Qué es lo que pasa acá? Para que existan nuevos colegios profesionales, se requiere por lo menos la incorporación de 2,000 agremiados. Hace algunos años, el Colegio de Ciencias Económicas, de hecho, es uno de los colegios más grandes, colegia a auditores, colegia a economistas, colegia también a administradores de empresas. En ese sentido, ¿qué fue lo que pasó? Ya había bastante cantidad de contadores públicos auditores. Ellos lo que hicieron fue iniciar una gestión para el surgimiento de un nuevo colegio profesional. En ese sentido, se autorizó la creación del nuevo colegio profesional y hay un nuevo colegio, es el Colegio de Contadores Públicos y Auditores. Ya a la fecha tiene varios años de funcionamiento. Hoy por hoy se acaba de mover a unas oficinas en zona número 9, si no estoy mal. Antes estaba en el centro comercial de la plaza de zona 4. Pero acá lo curioso de esto es que, por ejemplo, los que se gradúen de contadores públicos y auditores, ¿dónde se van a colegiar? ¿En el Colegio de Contadores Públicos o en el Colegio de Ciencias Económicas? La respuesta es
bastante sencilla. Ellos se pueden colegiar en cualquiera de los dos colegios. La dificultad sería que tienen que pagar doble colegiación en ambos colegios, pero tiene más beneficios que desventajas porque ambos colegios tratan de cuidar el aspecto académico de ambas instituciones y ese es uno de los claros ejemplos de cómo van haciendo un colegio de otro. Tomen en consideración que el Colegio de Abogados a la fecha, en él se colegian abogados y notarios, pero también se colegian otras profesiones. ¿Cuáles son esas otras profesiones? Se colegian investigadores criminales y forenses, se colegian criminólogos, se colegian también los estudiantes de ciencia política, también se colegian sociólogos y los que estudian relaciones internacionales. Son más o menos 6 a 7 profesiones que se colegian también en el Colegio de Abogados. Hay una iniciativa de cierto sector en la cual quieren iniciar un nuevo colegio de profesionales de criminalística. Vamos a ver de aquí a algunos años, tal vez algunos amigos de ustedes que están en la universidad o en otras universidades se colegian todavía en el Colegio de Abogados o en otra profesión, en otro colegio profesional. Bueno, vamos a preguntarle a alguien que nos ayude con la lectura. Vamos con Heather Rodas. Por favor, Heather, me apoya con la presentación. Claro, licenciada. Gracias. Códigos deontológicos. La deontología es también llamada teoría de los deberes. Su objetivo es concreto y limitado. Reflexionar acerca de las normas y pautas de conducta que se debe exigir a un profesional. Las normas emanadas de los códigos de ética profesional pueden estudiarse desde dos perspectivas. Teológica. Muchas gracias, Heather. Vean, antes de explicarles los que amablemente nos compartía Heather, esta es la foto tomada del primer nivel del edificio de colegios profesionales. En este sentido, quiero comentarles que hay dos salones para poderse colegiar. Uno está en el primer nivel y otro está acá. Creo que es si no estoy mal, es el 10º nivel. Estos salones están organizados por Asamblea de Colegios Profesionales. La mayoría de colegios se colegian los actos de juramentación en estos dos salones. Ocasionalmente el Colegio de Abogados hace colegiaciones masivas. Esto no lo ha hecho últimamente por el tema de pandemia, pero generalmente en cada acto de graduación, de colegiación, perdón, se colegian más o menos 130 nuevos profesionales a 150. En ese sentido, este edificio, acá no se ve, pero ustedes pueden buscarlo. Tiene muchos beneficios estar colegiado porque hay una piscina olímpica, hay canchas deportivas, hay beneficios de salud con algunos seguros médicos. Es muy importante que ustedes tengan ese conocimiento porque posiblemente eso no se lo dicen a ustedes, pero únicamente por el hecho de estar colegiado pueden llegar con su familia a disfrutar de estas instalaciones que la verdad es que son muy bonitas en ese sentido. Ahora bien, los códigos deontológicos, hoy sí vamos a entrar de lleno a lo que ustedes han ido estudiando en las últimas semanas. Estos códigos, en este caso, van a regular normas y pautas de conducta que tiene que seguir todo profesional. Antes de entrar a estudiar el código, veamos algunas características desde el sentido teleológico. Esto es una reflexión básica acerca de los fines, de los objetivos y de las metas de una actividad en particular. A partir de ella, los códigos de ética profesional reflexionan acerca de los fines u objetivos generales que se persiguen en una carrera. ¿Alguna vez a ustedes les van a preguntar cuál es el objeto de determinada ley? Y si a usted le preguntan esto, váyase a lo más sencillo, váyase a estudiar los considerandos de cada ley. En cada considerando están establecidas las normas por las cuales se invoca el nacimiento de una nueva ley y ahí podemos entender por qué surgió el aspecto teleológico. También está el deontológico. Aquí ya lo hemos visto, su raíz etimológica viene de la raíz de ontos, que significa lo que es necesario, lo que es debido, y logos, que significa tratado de estudio. Por lo tanto, esto significa estudio acerca del deber ser. La palabra deber ser, se lo recalco, es muy importante cada vez que ustedes la vean en la ley. Cuando indique debe ser, no hay vuelta de hoja.
cuando indiquen puede ser, hay algunas salvedades para poderlo hacer. Esta se aplica para establecer cuáles son los deberes y obligaciones de todas las personas que ejercen una profesión en particular. Ustedes se van a juramentar básicamente 3 veces, estimados amigos. Se van a juramentar cuando se gradúen en la universidad, se van a juramentar cuando se colegien en el colegio de abogados. Ahí todavía no pueden ejercer la profesión. Y se van a juramentar, la tercera juramentación es en la Corte Suprema de Justicia. En ese tercer acto, ya ustedes ya están facultados para poder ejercer la profesión. Caso contrario, si ya están colegiados solo y juramentados por el colegio y comienzan a ejercer, van a ser víctima de una sanción por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. ¿Cuáles son los criterios de valoración de la eticidad hoy por hoy en la actualidad? Veamos lo que nos dice Aparis. Él señala que se recurren a las llamadas fuentes de moralidad para establecer si la conciencia profesional es recta, el objeto de acción, las circunstancias y el fin que se persigue. Respecto al objeto, se trata del bien real o aparente que se persigue a partir de la elección de un comportamiento profesional, lo que busca el cliente y el profesional. Tienen que recordar que ustedes ejercen una profesión para solventar problemas, por así decirlo, de otras personas. A veces cometemos la mala práctica de decir que se puede asegurar un proceso a un cliente determinado. Y yo no les aconsejo eso. Yo lo que les aconsejo es que si alguna vez hay un cliente que están viendo casos penales, díganle, existen algunas probabilidades, planteamos escenarios y estas son las posibilidades a las cuales podemos llegar. Hay malas prácticas de algunos profesionales, por ejemplo, que dicen, deme dinero, yo conozco al juez, yo conozco al fiscal, yo conozco al perito del INASIF, y ahí están condicionando su actuar desde un inicio. En cambio, si usted dice, yo conozco el derecho, yo conozco los recursos, yo conozco el procedimiento, al final no vamos a crear falsas expectativas en las personas, simplemente vamos a accionar de una manera correcta en lo que espera el cliente y el profesional, siendo los más objetivos posibles. Yo lo que les aconsejo, existe una, un arancel básico de cobro para diversos procedimientos, pero el mejor consejo que les puedo indicar es que cobren por fases, porque si cobran de un solo todo un caso, puede que en algún momento salgan perdiendo mucho dinero, todo por tratar de asegurar un caso durante mucho tiempo. Respecto a las circunstancias, son todos los factores externos que pueden influir en la consecución del objeto de acción. Según cómo se presenten, pueden convertir en un fin noble o algo injusto o éticamente dudoso. Básicamente, las circunstancias, ustedes como profesionales del derecho, vamos a verlo más adelante, en el Código de Ética establece que ustedes tienen libertad para poder defender a una persona que esté siendo sindicada de un delito bastante complejo. Pero en el ramo penal, generalmente los profesionales que ejercen el área penal, lo que atacan son los procesos. Hemos visto que se han visto escenas del crimen manipuladas, procedimientos, y se puede invocar aquel famoso precepto que ustedes van a ver el próximo año en Derecho Penal. Hay un principio que se llama indubio pro reo. Este principio indica que ante la duda se debe favorecer a los reos en todo momento. Entonces, imaginen ustedes que hay un mal procedimiento planteado por parte del Ministerio Público, por parte del fiscal, por parte del perito. Atendiendo esas circunstancias, pues desde un punto de vista jurídico puede ser lo correcto, pero desde un punto de vista ético, ahí viene esa variable conjunta para poder determinar si tenemos ahí sí que el suficiente corazón para actuar de una manera cuadrada, porque al final tenemos que aprovechar las circunstancias o irnos más por el tema de la ética, porque algunos de ustedes, yo les puedo preguntar, ¿usted defendería a un asesino, a un violador, a un extorsionador? Muchos de ustedes posiblemente dirán que no, pero también es parte de la profesión llegarlo a hacer, y ahí es donde se aplica el principio de la libertad profesional para poder defender los casos que ustedes elijan. También tenemos la intención. Esta se define como el fin subjetivo perseguido por el profesional cuando planifica una acción. Su valoración es trascendente cuando se emite, piensa y está dentro de un juicio de conciencia. Al final, muchas veces yo les he dicho que a veces para ganar hay que saber perder. Todos los delitos o la mayoría de delitos que son menores a 5 años son conmutables, es decir, se puede pagar una fianza en ese sentido.
Si la fianza es buena al final, pues las personas siempre van a querer pagar esa fianza para poder obtener su libertad. Ahora pregunto, ¿será que la fianza se puede recuperar o no? No sé si les ha pasado esa duda, pero les voy a contar una mala práctica que hacen algunos profesionales. La fianza, si en algún momento se cierra un caso y se determina que la persona es inocente, la fianza el abogado la puede pedir de vuelta. Es por ello que muchas veces el abogado no cobra tanto por la fianza, pero sabe que si en dado caso se establece que una persona es inocente, puede cobrar la fianza en su favor y la familia nunca se enteró. Son procedimientos que al final ustedes van a ir aprendiendo en el ejercicio profesional de su carrera. Casi ya vamos finalizando, nos quedan una presentación. ¿Cuáles son los criterios de valoración de la eticidad de una acción? Obrar según ciencia y conciencia, esto es muy importante, el equilibrio perfecto para no estresarse. Se le puede considerar como un principio marco, es decir, que de carácter universal, obligatorio y que todo lo podemos aplicar, donde se tiene la capacidad de discernir entre el bien y el mal. En este sentido, este principio implica prever lo que se puede y no se puede hacer con el fin de evitar hacer daño o actuar contrario a los principios de la profesión. Tengo un amigo penalista que ahorita se tomó unas vacaciones de derecho penal y les quiero contar por qué. Acaba de entrar a un cuadro clínico bastante delicado y posiblemente tenga que someterse a un tratamiento bastante complejo en medicina. Pero él me decía, mira, yo con todo esto que me está pasando, no sé si realmente estoy pagando todo lo que hice. ¿Y por qué le decía? Y me contaba que él en los últimos meses ha sacado a violadores, donde básicamente había un dictamen pericial que hubo desfloración, por ejemplo, de una niña menor de edad, básicamente si era violación, pero yo ataqué el procedimiento. Habían errores de procedimiento de parte de los fiscales y pues ni modo, es mi chance, decía yo, y yo lo saqué. También saqué a corruptos, a ladrones y posiblemente hoy estoy pagando todo ese tipo de circunstancias, me decía él. Al final, yo siento que todos tenemos la libertad para poder actuar, para poder reaccionar de una manera en específico, pero el mejor consejo que yo les puedo dar es que hagan lo que les haga sentir bien, lo que les haga sentir bien. En ese sentido, es muy importante que si sus valores morales les obligan a ustedes a actuar de una manera cuadrada, pues sigan eso, porque si no, al final, la paz emocional y la paz mental es algo que básicamente todos sufrimos y es por ello que tenemos que tener un equilibrio bastante básico para ejercer la profesión. Muy bien, invocando por qué surgió el código de ética del Colegio de Abogados. Quiero que alguien me ayude con la lectura de estos considerandos. Vamos a leer, esta persona va a leer los primeros 3 considerandos. Vamos a pedirle, por favor, le acabo de preguntar a una señorita, le vamos a preguntar a un caballero. Héctor Santos, ¿está por ahí? Sí, Por favor, los primeros 3 considerandos, Héctor. Dice, permítame, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, considerando que las profesiones de abogado y notario comprenden múltiples actividades que deben traducirse en leales, eficientes y honoríficos servicios prestados a la comunidad. Considerando que el abogado es un auxiliar de la administración de justicia, que además actúa en la sociedad como juez, asesor, magistrado, consultor, funcionario público y docente para la fiel comprensión y observancia del derecho. Considerando que el notario ejerce su función pública realizando el derecho en la sociedad, lo cual abarca integralmente el desenvolvimiento de la vida del hombre. Muy bien, en este sentido vamos viendo, muchas gracias Héctor, cómo es que el colegio a través de normas de observancia general va creando un convenio marco de observancia para todos los profesionales de este colegio profesional. Vean acá, dice el cuarto considerando que los servicios profesionales en su diversidad de actividades deben, no pueden, deben dirigirse a conseguir la justicia,
pacífica, armónica y funcional convivencia del conglomerado social y deben prestarse ajustados a claras normas éticas y morales que exigen de cada profesional honor, decoro, rectitud, respeto y dignidad en todos y cada una de sus actuaciones, dignidad profesional que exige de cada miembro una conducta recta y ejemplar, pues debe ser un paradigma de honestidad. Aquí acuerda el Código de Ética del Ejercicio Profesional. Algunos postulados las vamos a mencionar, ustedes ya los transcribieron literalmente, por eso era el objetivo de que lo transcribieran. Vemos la probidad, siempre rectitud, honradez en todas las actuaciones, también decoro, debe vivir con dignidad y decoro. Lastimosamente algunos profesionales han incumplido esto y han sido básicamente demostrados que tienen conductas honestas. Eso es muy lamentable. La prudencia debe actuar sin precipitaciones y con juicio sereno en el ejercicio profesional. Esto es muy importante porque al final ustedes en un juicio van a defender siempre los intereses de su cliente, a tal extremo que puede la contraparte o su abogado contraparte del fiscal con el que estén en un juicio, pueden tener cierto choque dentro de un juicio, pero al final esta profesión les va a permitir al final decirles, mira, me ganaste, te invito a comer, te invito a tomar algo. Entonces ahí, en todo momento, siempre tienen que respetar que ustedes van a actuar defendiendo la prudencia de sus clientes. La lealtad, independencia, veracidad y juridicidad son temas que ustedes dominan bastante bien. Y acá esto es muy importante, el capítulo 2, las normas generales. Ustedes van a tener el derecho de aceptar defender a un cliente o no. Básicamente tienen la libertad para poderlo hacer. También en algún momento tienen que tener la conciencia de defender a los pobres cuando no tienen dinero, aunque realmente ahí está el Instituto de la Defensa Pública Penal. Es una institución jurídica que se creó para defender a aquellas personas que no tienen los suficientes medios económicos para contratar un abogado. Está la defensa penal, son muy buenos abogados. A veces el mayor problema es que a ellos les pasan los casos 10, 15 minutos antes, entonces tienen que analizar el caso muy rápido y no tienen los suficientes argumentos para defender de una mejor manera a las personas. Ahora bien, ¿qué pasa con este artículo 3? Vean, aquí es una salvedad o un salvoconducto con lo que yo les preguntaba si defenderían a una persona que es bastante cuestionable. ¿Qué pasa con la independencia de la defensa? El abogado tiene derecho de hacerse cargo de la defensa de un acusado, cualquiera que sea su opinión sobre el asunto. Ok. Recuerden ustedes que invocando el principio constitucional de que para ser declarado culpable tiene que uno haber sido citado, oído y vencido en juicio ante tribunal competente, en todas las fases de un proceso, pues estamos defendiendo a presuntos responsables, ¿verdad? Eh, presuntos autores de algún delito en específico. Entonces, acá está la salvedad de poder invocar esto, la independencia de la defensa, y no por esto ustedes se les tiene que atacar. Vamos a ver el cobro de honorarios. Esto es muy importante porque algunos de ustedes dijeron, yo voy a estudiar Derecho porque aquí se gana bien. Y efectivamente es una de las carreras más lucrativas y ustedes la pueden ejercer de una manera correcta, debida, procedimental y sobre todo de manera justa. El cobro de honorarios tiene que ser proporcional al caso que se tiene que llevar. Hay un procedimiento de estimación de honorarios y para este proceso, imagínense ustedes la estimación o la importancia de los servicios, que los contrate un funcionario público, no va a ser lo mismo que los contrate una persona que básicamente gana el salario mínimo. La cuantía del asunto, imagínense ustedes llevar un procedimiento en el cual se puede ventilar un proceso de varios millones de quetzales, no es lo mismo que un proceso de unos cuantos miles de quetzales. La novedad o dificultad para las cuestiones jurídicas, la experiencia, y vean acá, se los voy a remarcar con otro color. La experiencia. Y también vemos acá la reputación y especialidad. La reputación es cuidada desde el inicio que ustedes se vayan a colegiar. ¿Por qué? Porque si usted es un abogado que va a estar perdiendo casos, su reputación va a estar por los suelos. Pero si usted es un profesional que trata de ejercer la profesión de una manera correcta,
aplicando varios principios y el principal de ellos es que lleven casos que saben que van a ganar, van a ir creando una reputación bastante específica. También la especialidad, ustedes tienen que seguir estudiando una maestría. No me extrañaría que muchos de ustedes en paralelo estudien criminalística porque son dos carreras que van de la mano. Yo tengo un amigo que cobra en dólares audiencia, imagínense ustedes que cobran en dólares audiencias de a 50,000 quetzales y procesos hasta de 50,000 dólares. Hagan ustedes cuentas, es mucha plata. También vemos algunos aspectos tan importantes como es la capacidad económica del cliente, la posibilidad de que el abogado resulte impedido de intervenir en otros asuntos, es decir, si se abarca la totalidad del tiempo del ejercicio de un caso, obviamente uno va a cobrar mucho más. El tiempo empleado, hay casos que llevan años, casos que llevan meses, ahí es muy importante. En ese sentido, creo que son las principales características para poder tomar en consideración a la hora de llevar un caso. No voy a tocar todos los aspectos porque vamos a irlo viendo poco a poco también las próximas semanas en algunas pinceladas que nos dé tiempo. En este sentido, ustedes recuerden que van a ejercer varias profesiones. Aquí es muy importante que el mismo Código de Ética establece lo que está en el Código Penal, el cohecho. El postulado de probidad presupone que en ningún caso el abogado promueva o tolere el cohecho a jueces, funcionarios públicos o empleados auxiliares. El abogado que tenga prueba de un hecho de esta naturaleza tiene la obligación de hacerlo saber a la autoridad competente y al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. ¿Qué es el cohecho? El cohecho es un delito en el cual se participa en actos de corrupción. Hay un cohecho pasivo y un cohecho activo. El cohecho activo es cuando directamente se está pidiendo dádivas para el beneficio personal y el cohecho pasivo es que quien indirectamente al final de un juicio diga, mire, tenga esto, se lo ganó. Estamos participando en ese tipo de cohecho de tipo pasivo. Hay mucho por estudiar en el Código de Ética. La tranquilidad que a mí me da es que ustedes ya lo han transcrito a mano, es decir, yo sé que se tomaron el suficiente tiempo para poderlo realizar. En ese sentido, estaríamos finalizando con esta parte